Después que veas lo que voy a compartir contigo el día de hoy, vas a comprender un poco más por qué el presidente Nelson llama a esta época unos momentos majestuosos. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias por el acompañamiento el día de ayer durante la transmisión en vivo. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles algo que de verdad que a mí me ha llenado de gozo, de asombro igualmente, y espero que pueda ser de ayuda y provecho para ustedes, para que podamos entender que a veces no todas las profecías que se encuentran en las Escrituras, específicamente en el libro de Apocalipsis, se deben entender de manera literal, sino que muchas de ellas son simbólicas, o gran parte de ellas. Así que el día de hoy quiero agradecerles particularmente a la hermana Marlene, una hermana miembro de esta comunidad que me hizo llegar un video y que me ha llevado a realizar este análisis individual. Como siempre les digo, los 144,000 ya están aquí, es el título del video el día de hoy. La hermana Marlene me compartió de manera interna este video, que es de un canal norteamericano que se llama Christian Homestead. En este canal, el hermano descubrió una nueva cita dentro de la biblioteca del Evangelio. El video, si lo desean buscar en inglés, está así, con esa portada que ustedes ven en la parte superior derecha. Y la cita que él encontró y que yo simplemente tuve que buscarla en español, y de ahí se derivó todo este estudio. Esta cita se encuentra cuando ustedes entran en escrituras y recursos de estudios. Hay una parte inferior que está sombreado ahí con un círculo rojo que se llama ayuda para el estudio de las escrituras. Y ahí, cuando ustedes entran, les va a salir reflejado esa ayuda para las escrituras y el Nuevo Testamento. Ahí está la cita que se mencionó en ese video del hermano norteamericano y que yo les voy a compartir en unos minutos. Fíjense, primero, al hablar de los 144,000, aunque se mencionan en Apocalipsis 7, solamente en ese capítulo de Apocalipsis 7, Juan el Amado dice que escuchó el número, escuchó el número. Sin embargo, en Apocalipsis 14 hay una mejor descripción porque, como dice al inicio de este versículo 1, dice, miré. Es decir, Juan no lo había escuchado solamente, ya lo estaba viendo. ¿Y cuándo lo estaba viendo? Luego de la apertura del séptimo sello. El séptimo sello se abre en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y en el 14, él dice que él ve lo siguiente. He aquí, el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. En este versículo, al hablar del monte Sión y la referencia que hace Juan, en donde ve al Cordero y a los 144,000, ubicados los dos en este lugar, el monte Sión, quise, hermanos, buscar primeramente, antes de proseguir, a qué se estaba haciendo referencia con el monte Sión, qué podemos entender nosotros con el monte Sión. Y fíjense, en Abdías, Antiguo Testamento 1, versículo 21, dice lo siguiente: y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Así que fíjense este detalle interesante. Cuando estaba buscando referencias que apoyaran la escritura de Apocalipsis que hablaba sobre el monte Sión, en el Antiguo Testamento, el monte Sión se hace mención en el mismo versículo en donde habla de los salvadores. Salvadores al monte Sión. Ahora, ¿qué podemos entender entonces por los salvadores en el monte Sión?
El profeta José Smith, en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, específicamente en el capítulo 41, él hace una pregunta y él mismo la responde. ¿Cómo van a llegar a ser salvadores en el monte Sión? Dice él. Y él responde, edificando sus templos, construyendo sus pilas bautismales y yendo a recibir todas las ordenanzas, bautismos, confirmaciones, lavamientos, unciones, ordenaciones y poderes selladores sobre su cabeza, en bien de todos sus antepasados que han muerto, y redimiéndolos para que puedan salir en la primera resurrección y ser exaltados con ellos a tronos de gloria. Y en esto consiste la cadena que une el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, lo cual cumple la misión de Elías, el profeta. Así que, hermanos, cuando hablamos de Abdías 1:21, salvadores en el monte Sión, no es nada más ni nada menos que la obra que se está llevando a cabo de este y del otro lado del velo. De este lado, haciendo nuestras ordenanzas, ¿verdad? Personales, individuales, en el templo, y del otro lado, toda la obra del templo, historia familiar que se llevan a cabo. Así que hablar del monte Sión, hermanos, es hablar de la obra de historia familiar y de templo. De hecho, lo especifica ampliamente y lo deja bastante claro el profeta José Smith. Dice edificar sus templos, las pilas bautismales, los bautismos, confirmaciones, lavamiento, unciones, ordenaciones, poderes selladores. Todo eso, hermanos, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿En dónde lo realizamos? En el templo. En el templo. Y el presidente Nelson ha sido uno de los presidentes que más ha hecho énfasis en el templo, no solamente hablando de la preparación para la segunda venida, sino que además ha llevado a cabo, de la mano del Señor, obviamente, los anuncios de aproximadamente, exactamente, mejor dicho, 200 templos. Así que, hermanos, si volvemos a la escritura que leí al principio de Apocalipsis, es posible que Juan estaba viendo al Cordero y a los 144,000 en el templo, pero aquí todavía no está dicho todo. Hay mucho más que poder analizar de este versículo. Y fíjense lo siguiente. En esta parte, hermanos, luego de la cita del profeta José Smith, que nos habla de los salvadores en el monte de Sión y de la obra del templo, nos encontramos con la escritura del Nuevo Testamento. Esta escritura se encuentra en Primera de Pedro 4:6, la cual fue traducida de la mano del Señor por el profeta José Smith, y yo voy a leer el versículo de abajo, que es la traducción del profeta José Smith. Por esto se predica el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según la voluntad de Dios. Hablando de la obra, ¿verdad?, por nuestros antepasados. Y con respecto a esto, también el profeta José Smith dijo lo siguiente: por lo tanto, los que se bautizan por sus muertos son salvadores en el monte de Sión y deben recibir los lavamientos y las unciones por sus muertos, así como lo hicieron por sí mismos. Así que nuevamente, ¿verdad?, menciona que los salvadores en el monte de Sión son todos aquellos santos que llevan a cabo la obra por sí mismos y por sus antepasados. Ahora, para volver al mismo versículo, ¿verdad?, podemos entender entonces, hermano, en esta primera parte del video, que cuando se habla en Apocalipsis 14:1 del monte de Sión, podemos entenderlo como una referencia a la obra del templo. Y quizás esto pueda sonar contradictorio para ustedes, porque ¿qué tiene que ver esto con los 144,000? ¿Por qué en el templo? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Y por qué esta introducción? Fíjense, voy a leerles las características que en Apocalipsis 14 se mencionan de los 144,000. Y dice, entre las características, estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Y esto no quiere decir, hermanos, que sean personas que
no han tenido ningún tipo de intimidad física con nadie más. Se refiere, según el Elder McConkie, a que son moralmente limpios, es decir, viven la ley de castidad. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. También los 144,000 en sus bocas no fue hallado engaño, y ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Así que hermanos, estos son elementos y características adicionales que podemos entender por los 144,000. Ahora, Doctrina y Convenio 77 es una lista de preguntas que hizo el profeta José Smith con respecto a varios versículos de Apocalipsis. Y en esta pregunta que le hizo el profeta José Smith, él indagó, le preguntó al Señor qué significaban esos 144,000. Y el Señor respondió diciendo que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Así que el Señor responde, ¿verdad?, a la inquietud del profeta José Smith, diciéndole que esos 144,000, ¿verdad?, son sumos sacerdotes, dice, ordenados según el santo orden de Dios. ¿Para qué? Para administrar el evangelio eterno. Así que hermanos, quédense con esta palabra, administrar, porque la voy a retomar más adelante. Ahora hermanos, voy a pasar entonces a compartirles cuál es la cita clave en todo este asunto que va a unir los 144,000 con lo que les estoy mencionando del templo y la obra que se lleva a cabo en estos lugares sagrados. La cita que está en el manual, en la ubicación que yo les di al principio, en la biblioteca del Evangelio, es por este hombre, Richard Draper, quien yo había mencionado en un video sobre los ángeles del Apocalipsis, y este hombre fue profesor de escritura antigua de la Universidad Brigham Young. Y en esta ubicación, ¿verdad?, él dice lo siguiente: la labor de los 144,000 sumos sacerdotes podría ser una referencia simbólica a la obra que se efectúa bajo las llaves del sacerdocio en los templos en los últimos días. Interesante, fíjense este detalle. Podría ser una referencia simbólica a la obra que se efectúa bajo las llaves del sacerdocio en los templos. Y él continúa diciendo: el número de los llamados a servir en los últimos días, 144,000, es instructivo y, como se ha señalado, se trata de sumos sacerdotes llamados como misioneros en los últimos días. El mensaje, sin embargo, no está en la cantidad, ya que el número no debe tomarse literalmente, sino en la calidad. El número 12 representa el sacerdocio. Multiplicar el número por sí mismo agrega totalidad, como lo haría el multiplicarlo por 7. Por tanto, el número denota la calidad del sacerdocio que poseen aquellos que son siervos de Dios en los últimos días. Así que hermanos, este elemento es importante porque aquí une ambos aspectos, los 144,000 y la obra del templo. Así que hermanos, es una referencia simbólica. Y aquí, hermano, al menos para mí, y estoy seguro que para muchos, cae un paradigma de que venían 144,000 específicamente del cielo, vestidos de túnicas, iban a predicar el evangelio, iba a ser la obra de predicación en los últimos días. Eso, viéndolo desde esta perspectiva, cambia por completo el sentido. Y cuando se menciona que Juan ve al Cordero y a los 144,000, efectivamente en el monte Sión, claramente el presidente Nelson nos ha dicho que en el templo nos encontraremos con el Señor. Él mismo nos enseñará en el templo. Así que si hablamos del monte Sión sobre la obra del templo, claramente, ¿verdad?, podemos estar haciendo una referencia
clara de las palabras de Juan, que en el templo se iban a encontrar estos 144,000 que de manera simbólica representan a la obra que se lleva a cabo de la mano del sacerdocio, las ordenanzas individuales, personales y por nuestros antepasados. Así que, hermanos, déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones adicionales con respecto a esto. Y aquí quiero referirme, hermanos, a una pregunta que me surgió, porque en Doctrina y Convenios acabamos de leer que el Señor dijo que los 144,000, ¿verdad?, hacían referencia a sumos sacerdotes. Y hace 8 meses aproximadamente vi un comentario que en ese momento no tenía la respuesta, pero ahora, luego de llevar a cabo este análisis, me volvió a surgir la pregunta. Dentro de los 144,000 hay mujeres, hay hermanas. Lo que hemos leído aparentemente indica que los sumos sacerdotes serían solamente una referencia a los hombres, a los varones. Voy a volver a leer la cita del hermano Richard Draper. Dice que la labor de los 144,000 sumos sacerdotes podría ser una referencia simbólica. Y aquí quiero detenerme, referencia simbólica. Entonces, ya partiendo de una referencia simbólica, podemos entender que cuando se habla de sumo sacerdote, no quiere decir que literalmente sean varones. Estamos partiendo de una referencia simbólica. ¿Y a qué hace referencia simbólica? A la obra que se efectúa bajo, fíjense este detalle, bajo las llaves del sacerdocio en los templos de los últimos días. Referencia simbólica a la obra del templo bajo las llaves. Ahora, hermanos, en Doctrina y Convenio 107 encontramos cuál es una de las funciones del sacerdocio mayor. Y dice, los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto, bajo la dirección de la presidencia. ¿Para qué, hermanos? Para administrar las cosas espirituales. Recuerdan que esta palabra les dije que la mantuvieran en su mente. Administrar. Administrar las cosas espirituales. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que hice anteriormente? ¿Habrá hermanas incluidas dentro de estos 144,000 de la obra simbólica que están llevando a cabo en los templos? Fíjense lo que dice el Manual General de la Iglesia. También lo pueden ubicar en la Biblioteca del Evangelio, el capítulo 25.25.5.3, sobre el llamar y apartar a los obreros del templo. Después que el presidente del templo recibe la recomendación para que alguien sirva como obrero del templo, un miembro de la presidencia del templo o alguien a quien él designe entrevista a la persona. ¿Se dan cuenta que dice entrevista a la persona? No dice entrevista al varón. Según la inspiración que reciba, la persona que realiza la entrevista llama a los miembros que sean capaces de prestar servicio como obreros del templo. ¿Y qué? Y los aparta. Los aparta. Entonces, hermanos, es interesante cómo podemos ir hilando todos estos elementos, porque las obreras del templo fueron apartadas, ¿verdad? Utilizando también las llaves del sacerdocio que posee el presidente del templo. Ahora, ¿por qué pienso yo que efectivamente, hermanos, las hermanas bajo este punto de vista de trabajar siendo apartadas por el poder del sacerdocio, quien tiene el derecho, ¿verdad?, para administrar las cosas espirituales, como lo acabamos de ver? ¿Por qué pienso yo que de manera simbólica no debe ser interpretado la obra de los 144,000 como solamente los varones? Porque adicionalmente el presidente Nelson nos ha dicho lo siguiente, hablándole a las hermanas en el 2018: mis queridas hermanas, necesitamos de ustedes.
Necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. Simplemente no podemos recoger Israel sin ustedes. Y como sabrán, el recogimiento de Israel se lleva a cabo en ambos lados del velo. Es decir, cuando hablamos del monte Sión, la obra del templo, se debe llevar a cabo también de la mano de las hermanas. Eso incluye, por supuesto, a las obreras del templo. Las amo y les doy las gracias y ahora las bendigo con la capacidad para dejar el mundo atrás, conforme ayuden en esta crucial y urgente obra. Juntos podemos hacer todo lo que nuestro Padre necesita que hagamos a fin de preparar al mundo para la segunda venida de su amado Hijo. Así que, hermanas, dentro de las palabras del presidente Nelson, claramente las incluye a ustedes en esta obra. Dice urgente y crucial en preparación para la segunda venida. Así que si la obra, ¿verdad?, que llevan a cabo estos 144,000 de la mano del sacerdocio mayor para administrar las ordenanzas en los templos, es en preparación para la segunda venida, hermanos, claramente estamos viendo que el presidente Nelson nos está diciendo y les dijo a las hermanas en el 2018 la palabra juntos. Juntos podemos hacer todo. Y anteriormente en el mismo mensaje les dijo, necesitamos de ustedes. No podemos recoger Israel sin ustedes, sin la labor específicamente de las hermanas en el templo. Adicionalmente, en un mensaje que se llama Las llaves y la autoridad del sacerdocio de abril del 2014, este mensaje fue dado por el presidente Dallin H. Oaks. Sin embargo, en ese mensaje él cita al elder Ballard. En este mensaje, ¿verdad? En esta cita que él hace, el elder Ballard dijo lo siguiente: la doctrina de nuestra iglesia ubica a la mujer en una posición igual y a la vez diferente a la del hombre. Dios no considera un sexo mejor o más importante que el otro. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder, a saber, el poder del sacerdocio. El acceso al poder y a las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos los hijos de Dios. Así que, hermanos, el elder Ballard creo que es bastante claro con respecto a la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, que ubica a hombres y a mujeres, a hermanos y hermanas en una posición igual pero diferente, ¿verdad? Y dice claramente que el Señor, Dios específicamente, no considera a un sexo mejor o más importante que el otro. Así que, hermanos, de manera individual, como siempre les digo, al menos yo, basado en las palabras de los profetas recientes, sobre todo del presidente Nelson, que ha hablado de muchas maneras de la obra de las hermanas en el recogimiento de Israel, yo al menos puedo inferir que dentro de la obra simbólica de estos 144,000 incluye también a las hermanas, a pesar de que no lo dice de manera explícita. Sin embargo, me gustaría leer sus comentarios, sus impresiones adicionales. Hermanos, y quiero dejarles una reflexión final antes de retirarme. Muchas veces pensamos que falta mucho tiempo porque las profecías señaladas no se han cumplido. Y cuando ocurren estas cosas que se dicen en los manuales, que por cierto, si algún hermano o hermana duda de las palabras del hermano ex profesor universitario Richard Draper, déjenme decirles, hermanos, que todas las citas que se están presentando en los manuales de instituto recientemente, todo y en años anteriores, esas citas, hermanos, todos los manuales pasan por las manos de los profetas vivientes y reveladores, es decir, pasan por las manos de la primera presidencia y estoy seguro que del quórum de los 12 apóstoles. No es que el hermano Richard Draper ni el encargado de tecnología incluyó porque se le ocurrió esa cita ahí. No, hermanos. Estas citas están allí incluidas porque han pasado la aprobación de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Por si de alguna manera
hay duda en ustedes de por qué este hermano menciona esto y por qué debemos confiar en estas palabras si no es una autoridad general ni un apóstol o profeta. Así que, hermanos, muchas veces pensamos que falta mucho tiempo porque hay profecías aún por cumplirse. Sin embargo, cuando entendemos estas cosas de manera simbólica y las analizamos a profundidad, lo que yo he hecho no es analizarlo a profundidad. Simplemente quise crear un paralelo entre todos estos simbolismos, pero estoy seguro de que aún quedan muchas cosas por aprender de estos pasajes de las Escrituras y es la invitación que yo le hago. No pensemos que todo debe ser de manera literal, ni todo de manera simbólica. Esa es el mayor desafío, la mayor tarea de estudiar las revelaciones de Apocalipsis, sobre todo las cosas que están profetizadas para nuestros días. Sin embargo, como siempre les digo, déjenme saber sus comentarios, sus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Yo les testifico, hermanos, de que estamos viviendo los últimos días y estamos siendo testigos de la majestuosidad de este momento. A pesar de que muchos pensemos que faltan siglos antes de que llegue el Señor, todo indica que no es así. Testifico de que el Salvador vive y esta es su iglesia y lo comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado. Te invito a que puedas compartir el video con alguien más. Reacciona con un me gusta para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido y déjame saber tus comentarios. Gracias nuevamente y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La Hasta obra luego. más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del